especial, para mí es histórico, ¿cierto? Es una mesa redonda donde vamos a discutir un poco sobre el tema de etnomusicología aplicada, pues a propósito, digamos, del tema de las perspectivas etnomusicológicas desde el sur. Nuestros tres invitados, todos invitados muy especiales, invitados con una gran trayectoria en este tema y que pues, nos van a brindar algo de sus experiencias al respecto. El profesor Samuel Araújo, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir desde ayer y al cual nos dio una charla muy interesante sobre su trabajo en Río de Janeiro. El profesor Carlos Miñana, también de la Universidad Nacional, que ha estado muy activo también en la participación en los foros, en los diferentes paneles. Y por Skype nos acompaña desde Medellín María Eugenia Londoño. Nos estaba contando aquí Carlos que tal vez es la primera mujer que estudió etnomusicología en Colombia, sin duda una de las primeras personas que estudia esta disciplina en nuestro país y pues fundadora del grupo de investigación Valores Musicales Regionales, que es el primer grupo de investigación en esta disciplina de la etnomusicología en el país. Entonces realmente es un privilegio tener a estas tres personas reunidas hoy para esta mesa redonda. Por favor, recibámoslos con un aplauso. Bueno, el tema que nos reúne es un poco discutir sobre el tema o el concepto de la etnomusicología aplicada, ¿cierto? Entonces, digamos, a lo largo del desarrollo de los debates en etnomusicología ha habido discusiones sobre si este es o no es un tema un concepto apropiado o adecuado para referirse pues, a este tipo de práctica. Este tipo de práctica pues se refiere básicamente a lo que Samuel hablaba ayer sobre la investigación-acción, ¿sí? El hecho de que la investigación, digamos, sea aplicada, ¿sí? Más allá de generar unos productos para la reflexión y para la crítica, que realmente llegue a tener una aplicación y un impacto, digamos, en la sociedad, ¿sí? Digamos que a nivel de historia disciplinar o un poco de la historia de las ideas, esto se contrapone, es un paradigma de investigación en ciencias sociales que se contrapone de alguna manera a ese paradigma de la ilustración y del iluminismo, ¿cierto? Que es un poco esta idea de los expertos desde la Torre de Marfil, que es la academia, ¿cierto? Generando unos conocimientos expertos, ¿cierto? Desde ese lugar privilegiado de la razón que es pues la academia, ¿sí? Digamos que la investigación de tipo aplicado responde a un paradigma que, aunque ha tenido otros desarrollos históricos, pues ustedes ahorita me podrán contradecir, pero tiene una raíz muy fuerte en un precepto marxista, ¿cierto? Que esa es la idea de que la filosofía, más que existir, la razón de ser de la filosofía, más que interpretar el mundo, es transformarlo, ¿cierto? Entonces es esa idea de la construcción de un conocimiento para su aplicación, para generar una transformación en el mundo, ¿sí? Digamos que en la tradición etnomusicológica ha habido diversas maneras de entender este concepto de etnomusicología aplicada, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a investigadores como Jeff Todd Tyson o Anthony Seeger, quienes dicen que toda etnomusicología es aplicada, ¿cierto? Que el hecho de dictar una clase es hacer una práctica de la etnomusicología, es una aplicación. Hay otros enfoques que son un poquito más radicales y que de pronto consideran que este tipo de enfoques, que históricamente han sido muy marginados en la academia occidental, de pronto tienen que ser un poquito más fuertes y más comprometidos para realmente poder llamarse investigación aplicada. Podemos hablar, por ejemplo, de la relación de la etnomusicología o el folclore con la política pública como parte de proyectos nacionalistas, ¿cierto? Durante la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos y desde el siglo XVIII en Europa. También podemos hablar, por ejemplo, de proyectos relacionados con la representación pública de tradiciones culturales, entonces, festivales, ¿cierto? Festivales folclóricos, exposiciones de museo, o incluso la misma industria discográfica, sí, que hoy ya hemos visto bastantes ejemplos de la industria, podrían ser ejemplos de etnomusicología aplicada.
hay un fenómeno que surge en los 70s en Estados Unidos y bueno, y en otras partes del mundo también, que es la etnomusicología del performance. Entonces, una aplicación de la etnomusicología es, por ejemplo, cursos en universidades donde se enseñan ciertas tradiciones musicales que, pues, cuyo contexto, digamos, originario es muy alejado del entorno académico. Entonces, ese podría ser otro ejemplo de etnomusicología aplicada. También se habla desde el ámbito del desarrollo, ¿cierto? De proyectos que tengan que ver con el desarrollo desde las instituciones públicas, y hay una tradición, digamos, más construida desde el sur, de la cual también habló Samuel ayer, que es este paradigma de la investigación-acción participativa, ¿cierto? Que es un enfoque decolonial de la investigación, un enfoque construido desde el sur, un enfoque desde donde se cuestiona la autoridad del centro de poder de la construcción de conocimiento en la academia occidental, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se construye ese conocimiento desde la academia occidental? Tiene unos fines distintos, digamos, que si ese conocimiento se construye desde lo que se considera en estudios postcoloniales el sur global, ¿cierto? Entonces, esa tradición de la investigación-acción participativa tiene como unos enfoques que buscan, por un lado, descentralizar esa autoridad del investigador, ¿cierto? Y darle más preponderancia, digamos, a la participación comunitaria, etc. Y en la etnomusicología tenemos varios ejemplos, entre ellos, pues, nuestros tres invitados, y otros ejemplos de investigadores, por ejemplo, de Inglaterra y Sudáfrica, como Angela Impi, o de Eslovenia, como Svanibor Petan, y bueno, ha habido el mismo Anthony Seeger, Daniel Sheehy, que dirigió durante mucho tiempo el sello disquero de Smithsonian, que fue, pues, el heredero de Folkways Recordings. Entonces, digamos que esto para entrar un poquito en contexto sobre qué es lo que podemos considerar etnomusicología aplicada, de qué es de lo que vamos a estar hablando en este momento, y las diversas definiciones o enfoques que puede tener todas, digamos, con unos caracteres políticos, éticos y epistemológicos muy diversos, ¿sí? Entonces, yo quisiera empezar aquí por preguntarle, digamos, en orden geográfico, quisiera preguntarle aquí a nuestros invitados, para ustedes, ¿qué es la etnomusicología aplicada? ¿Cómo la entienden? ¿Y cuáles han sido, digamos, algunas de sus experiencias desarrollando este tipo de enfoque dentro del campo de la etnomusicología? Bueno, buenas tardes a todas y todos, y en especial a María Eugenia, con quien ya tuve la oportunidad de convidar a un encuentro de la Asociación Brasileña de Etnomusicología, Carlos, con quien tuve la oportunidad también de trabajar aquí en Colombia y leer sus textos antes de eso, y dos grandes admiraciones intelectuales y también de intervenciones en el espacio público. Yo tengo un texto de 2008 en que propongo una definición de etnomusicología aplicada. Fue publicado en Eslovenia, en un periódico que está online. Y esta fue una definición que fue derrotada ampliamente cuando el Consejo Internacional de Música Tradicional, el ICTM, definió que iría tener un grupo de estudios de etnomusicología aplicada. Esto fue un esfuerzo del cual yo hizo parte, y el esfuerzo inicial era reunir trabajos que tenían un fuerte compromiso social, justamente reflexionar sobre contextos de gran desigualdad, de gran violencia social y de problemas en términos de la división del poder político. Y eso estaba se produciendo en varios países
no tanto en el centro, vamos a decir así, de la etnomusicologia internacional en términos de volumen de producción, Estados Unidos, sobre todo Canadá, un poco Europa, pero a la margen de este supuesto centro. ¿Sí? Entonces, trabajos como de autoras, las mujeres son muy importantes en este campo. Catherine Ellis, desde los 70, haciendo trabajos con las poblaciones aborígenes en Australia, ya se refería en su trabajo a Paulo Freire, a la educación popular y todo eso, Ivan Illich, todo un referencial que venía de otro campo, interdisciplinaridad, compromiso social, político, etc. Y creó en la Universidad de Adelaide el primer centro aborigen de estudios de la música. Ese es el nombre oficial del Departamento de Música de esta universidad en Australia, creada en los años 70. Algo muy avanzado, en un contexto muy particular históricamente de Australia. Entonces, hay todo ese referencial antes de que yo mismo procurasse la referência quizás mais imediata, Paulo Freire também, sem conhecer a experiência australiana. Isso não foi parte de minha formação nos Estados Unidos. Eu me formei nos Estados Unidos entre 85 e 92. Jamais ouvi falar, alguém falar sobre Catherine Ellis. ¿Sí? Y voy a hacer mucho tiempo más tarde algo con referenciales que ya eran utilizados en el campo. ¿Sí? Textos escritos por sabedores, por conocedores aborígenes. Catherine Ellis ya había hecho. ¿Sí? Entonces, siempre esa idea de que los referenciales están en Estados Unidos y Europa, etc. Esa fue mi formación. ¿Sí? Empecé, así que volví a Brasil después de un doctorado en los Estados Unidos, y volví en 92, a preparar el terreno para hacer un trabajo ya con algo que yo tenía no de los bancos académicos, pero de una experiencia política, de acción política, de intervención política. Y Paulo Freire fue para mí, mucho antes de mi maestría, mucho antes de mi doctorado, una referencia fuerte en lo que yo hacía en campo, en el terreno de la política. Entonces, lo que hizo fue juntar una experiencia política anterior al posgrado con mi experiencia de posgrado, y eso venía a descubrir la experiencia latinoamericana con María Eugenia, Carlos, muy tarde en toda esa trayectoria. Entonces, esa es otra dimensión que yo quiero acentuar aquí. Paulo Freire y Orlando Falsborda, la referencia colombiana primordial en el campo de la investigación y acción participativa, hacían cosas muy parecidas, más o menos en la misma época, sin saber uno del otro, ¿sí? Y lo que hace con que sus trabajos, respectivos trabajos, sean parecidos, es más o menos lo que hace que mi trabajo, lo de Carlos y María Eugenia, por otro lado, también se parezcan. El tipo de compromiso y las referencias que vamos a buscar. Yo no sabía que eso podría ser llamado etnomusicologia aplicada. Entonces, cuando el grupo de estudios de ICTM se reunió y dijo, no, vamos a hacer un grupo de etnomusicologia aplicada,
se puso en votación la definición. Entonces, Svanibor Petan propuso, ese esloveno, que tiene un trabajo muy denso sobre música y guerra, ¿sí? Propuso una adaptación de la definición de la AAA, de la Asociación Americana de Antropología, de lo que sea antropología aplicada, y se adaptó eso para una definición. Yo propuso una otra definición, que era la siguiente: etnomusicología aplicada. Para mí parece que es una etnomusicología que sabe de antemano que el conocimiento producido será utilizado, será aplicado para el bien o para el mal. Sí. Entonces yo tuve con esta definición mi mayor derrota política. En una historia de varias derrotas políticas, esta fue mi mayor derrota política. 43 votos contra 1. Sí. Yo casi me abstenía porque fue vergonzoso. Sí. Y yo aún pienso que este término es un tanto inadecuado, es casi como que más un nicho de producción que se encuentra para lograr financiación y espacios en congreso y todo, temáticas para vehicular un tipo de producción. No me agrada. En un texto mío que va a salir ahora en noviembre, va a ser publicado un libro llamado Músicas Importam, ¿sí? En inglés Ethnomusicologies Matter. Eso va a ser en 2 semanas. Yo digo que lo que pienso de lo que gente como Carlos, como María Eugenia, yo, Catherine Ellis y muchos otros hacen, es que es nada más que cumplir lo que cualquier etnomusicología debería plantear, que es estudiar radicalmente música y diferencia. Sí. Para mí es como yo respondería la cuestión. Bueno, gracias, Samuel. En primer lugar, quisiera decir que etnomusicología aquí en Colombia, pues yo creo que no hay, o sea, hay etnomusicología sobre Colombia, porque aquí no hay, para las personas que vienen de fuera, aquí no tenemos ningún pregrado ni ningún posgrado en etnomusicología. Las personas que han estudiado etnomusicología, como María Eugenia Londoño, lo hicieron fuera de Colombia. Entonces, podríamos decir que hay una etnomusicología sobre Colombia, pero no un desarrollo académico propiamente dicho en etnomusicología. Ahora ya hay muchos jóvenes como ustedes que han estudiado, han hecho su doctorado en el extranjero y vienen acá o hacen sus trabajos, etc., ¿no? Pero, digamos, eso es bueno saberlo. Precisamente una charla que di en la ABET, en la Asociación Brasilera de Etnomusicología, y en Río de Janeiro, planteé un texto que se llama Etnomusicologías Latinoamericanas, una visión desde los países periféricos. O sea, obviamente en Brasil sí hay, en México sí hay, pero en los países periféricos como Colombia, Perú, etc. Este texto lo subieron hace poco a la revista, lo pueden bajar, se llama así, Etnomusicologías Latinoamericanas, y ahí planteo cómo, siguiendo un poco a un etnomusicólogo peruano que se llama Raúl Romero, él dice que en los países latinoamericanos, en muchos de los países latinoamericanos, no ha habido una etnomusicología como se ha venido haciendo en Estados Unidos o en otros países, una etnomusicología de doctorado, de tesis, etc. Pero que, aunque no ha seguido esos caminos, sí se ha producido un conocimiento sobre las músicas locales, sobre las músicas indígenas, sobre la diversidad musical en estos países, que además ha sido muy influyente en las políticas públicas, en los procesos pedagógicos, etc.
y que realmente está bastante desconocido, ¿no? Entonces yo hablo un poco desde allí y es curioso que aquí en Colombia el primer congreso que se hizo en Latinoamérica de etnomusicología se hizo en Cartagena en la década de 1960. Vino Mantle Hood, vino Charles Singer, vino George Liszt, por ejemplo, ¿no? Era el primer congreso, pero aquí eso no prosperó porque eran los años 60 y todo el gringo que venía aquí era un agente de la CIA, ¿sí? Entonces, obviamente, la etnomusicología era una especie de invasión cultural para apropiarse del conocimiento de los indígenas. Entonces, obviamente, eso aquí fue un fracaso total y los pocos etnomusicólogos que vinieron a hacer su doctorado aquí casi que tuvieron que salir corriendo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente caímos en manos de folcloristas sin ninguna formación musical, como el maestro Guillermo Abadía, que fue un desastre, ¿sí? Entonces, no es nada personal con él, yo lo quería mucho, lo estimaba mucho, pero un manejo de fuentes espantoso, bueno, en fin. Lo cierto es que no podemos hablar de etnomusicología, como decía Samuel, etnomusicología aplicada en Colombia como tal. Nosotros no lo llamamos así. Entonces, pero siempre ha habido como un compromiso muy claro, a veces mérito o intención nuestra, y otras veces pienso que ni siquiera ha sido mérito nuestro el hacer una etnomusicología o una investigación musical que tenga una relación diferente, más igual con las poblaciones indígenas o con las comunidades afrocolombianas o campesinas. Y es que ha habido una organización muy fuerte, justo en esta época, en los años 60, en los años 70, ahí todo está el movimiento indígena colombiano, y entonces ya uno no podía impunemente ir a un territorio indígena a decir que iba a investigar. Entonces, o investigaban con ellos o no lo dejaban. Entonces tampoco es que haya mucho mérito en lo que hayamos hecho, ¿no? Entonces, digamos, la única forma de hacer una investigación era hacerla con ellos y que les sirviera a ellos, ¿sí? Entonces eso un poco por el fortalecimiento político del mismo movimiento indígena, ¿no? Entonces, yo pienso que respecto a la definición de etnomusicología aplicada, pues yo intuyo que hay como dos grandes tendencias en la literatura de lo que he leído. Hay una que tiene un carácter más profesional, es decir, como una especie de mercado de trabajo que se abre al etnomusicólogo, al investigador musical, en el sentido que curaduría, sea en museos, sea en, bueno, temas de manejo de archivos, en pedagogía, etc. Realmente los estudios sobre música colombiana, con un enfoque más bien etnomusicológico, comenzaron orientados básicamente a la pedagogía, ¿sí? Digamos, ¿quiénes fueron los primeros? Si uno quita lo del CEDEFIN de la Universidad Nacional, que duró muy poco, que el Centro de Investigaciones Musicales y Folclóricas, los que realmente hicieron trabajo de campo, hicieron trabajo serio, en esa época fue el IPC de Cali, el Instituto Popular de Cultura, que era un centro de enseñanza de música tradicional, la EPA en Medellín, la Escuela Popular de Arte, y aquí estaba la Academia Luisa Calvo, pero la Academia Luisa Calvo no necesitaba hacer campo ni nada de eso, porque se estudiaban las músicas andinas de aquí de Bogotá. Entonces, pues, realmente muy poco campo se hacía desde él. Pero digamos que fue una intención pedagógica, entonces uno investigaba y enseguida eso lo convertía en un material didáctico para la clase y se hacía montaje y música de proyección, así es como comenzó eso. Luego ya vino esta visión más política que tuvo que ver con el movimiento indígena, con los movimientos afro, con los movimientos campesinos, y que tuvo que ver con ese boom de la izquierda en esa época. En esa época todos éramos de izquierda, o sea, a uno le daba vergüenza decir que era de derechas en esa época, ¿no? Entonces, o eras de izquierda o no estabas en nada. Entonces, digamos, tampoco fue mérito nuestro de esa época, porque era lo que había que hacer y lo que todo el mundo veía como natural. Y eso fue un poco lo que hicimos. Por ejemplo, en el caso mío, desde 1980 trabajo con las comunidades nasa y campesinas del Cauca, primero un poco como Mirón, luego ya articulado más en el año 84 con el Consejo Regional Indígena del Cauca, luego trabajando proyectos ya formales, investigación muy
digamos, llamémosla científica, o de alguna manera no llamemos científica, pero sí más analítica, más sistemática, y luego investigación más colaborativa, por ejemplo, talleres con 200 maestros bilingües para generar cartillas para las escuelas indígenas, grabaciones de campo, videos de campo, creación de talleres de lutería para la fabricación de los instrumentos, lo cual implicó investigación ya acústica, de la acústica de los instrumentos y creación de pequeñas industrias de instrumentos musicales que nutrieran las escuelas indígenas, en fin, ese tipo de proyectos, ¿no? Finalmente, pues ya un trabajo muy colaborativo con ellos, pues por ejemplo con Inocencio Ramos, uno de las personas con las que más se trabajó, pues además de películas y de hacer películas, grabaciones de campo y todo eso, pues hemos estado hasta dando una charla en Columbia University, los dos allá, una sayue, inglés, castellano. Entonces, digamos como que ha habido una relación muy de tú a tú, muy de iguales, y digo, no es mérito nuestro, es que ellos no nos dejan interactuar con ellos sino de esa manera. Gracias, Carlos. Ahora, maestra María Eugenia, por favor. Bien, muchas gracias. Me siento muy contenta de compartir con Samuel y con Carlos, porque lo que se ha realmente compartido es vida y experiencias en las que ha habido mucha generosidad de su parte y mucho colegaje. Y para mí eso es esencial en esto que llamamos ejercicio científico o aplicado de la ciencia, como lo queramos llamar. Yo quisiera, puesto que Carlos y Samuel han hecho más o menos un panorama de lo que ha venido pasando en América Latina y el Caribe, yo quisiera hablar de lo que llamamos músicas vivas, músicas producto de los territorios en nuestra América hoy. Sabemos de la urgencia de construir comunidades y comunidades de saberes, comunidades donde juntos, quienes hemos tenido el privilegio de una educación superior, de una educación continuada, podamos aprender de las bases, sentir lo que nuestras mayorías muy golpeadas, muy marginadas, viven y poder crear con ellas alternativas desde la música. Creo que es fundamental. Y en ese ejercicio, llamémoslo como lo queramos llamar, porque decía Juan ahora que ha habido muchas, digamos, corrientes, muchas posibilidades. Seguramente que cada uno de ustedes tendrá opciones diferentes, todas válidas. Yo considero que lo fundamental es hacer esa creación de espacios de acercamiento donde podamos generar procesos, y esta palabra es fundamental, procesos largos, procesos de construcción vital de nuevas alternativas. Importantísima la teoría, pero recuerden que toda teoría nace en la práctica. Y pienso que en unos países donde ha habido esta riqueza de expresiones culturales, de músicas vivas, esta diversidad, pero donde también ha habido esas barreras campo-ciudad, donde también ha habido esa discriminación colonial, por supuesto,
de lo académico, lo popular, lo tradicional. Estamos llamados primero a reconocernos nosotros, a reconstruir, si se quiere, tejido social en torno a esa expresión de cómo la gente vive en cada territorio, en cada localidad, y reconstruir esa conciencia identitaria. ¿Por qué? Porque es nuestra realidad la que estamos obligados a transformar. Si no nos transformamos nosotros como seres humanos desde nacer musical, ¿cómo podemos contribuir a países como el nuestro, tan golpeado por la guerra? ¿Cómo podemos nosotros decir que estamos insertos en una construcción para la paz que todos teóricamente quisiéramos, si no facilitamos ese ir y venir de saberes en nuestros territorios? Básicamente, creo que si hablamos de una etnomusicología transformadora, tendríamos que pensar en cómo construir unos procesos de reflexión y de diálogo permanente, unos procesos de comunicación, de ida y vuelta, y que necesariamente tendríamos que pensar en un enfoque social de lo que hacemos, donde nos transformemos nosotros desde una realidad humanitaria, desde una realidad dignificadora de la, digamos, de lo que es la humanidad, de lo que es la riqueza de expresión de la vida, y desde ahí ofrecerle a las comunidades, en articulación con organismos vivos y más permanentes, ofrecerles alternativas de crecimiento humano, de expresión, de mejoramiento de la calidad de la comunidad. Quisiera llamar la atención en la palabra proceso. ¿Por qué? Porque con frecuencia, y fue lo que yo aprendí fundamentalmente de los indígenas del Cauca, años 75, uno llega a las comunidades, a veces con imaginarios desde fuera, y realmente uno es un extraño, tanto en comunidades indígenas como en comunidades campesinas, o en zonas como las mismas favelas o las comunas nuestras. Entendí que era necesario formar gente desde el interior de las comunidades y formarnos nosotros mismos. Entonces, por eso pienso, sin quitarle validez a proyectos, digamos, de difusión de las músicas, a proyectos de composición, sin quitarle valor, yo quiero centrarme en lo que es esa transformación humana, incluyente y novedosa, donde podamos no solamente aprovechar esa experiencia musical, sino que podamos transformar ese estar de las comunidades dentro de sí mismas, en los territorios, para la nación y para el país. Yo dejo ahí porque me interesa es el presente, la vida es demasiado corta, cómo invertirla. Eso es lo que me interesa, vida, música, vida. Gracias, María Eugenia. Hola, hola. Muchas gracias, María Eugenia. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Vamos.
mucho gusto. Claro. Bueno, ahora yo quisiera hacerle otra pregunta aquí al foro. Digamos, ya nos contaron un poquito cómo entienden ese concepto que ya quedó rebatido. Ya esta mesa no es sobre etnomusicología aplicada, sino sobre etnomusicologías transformadoras, sobre visiones políticas sobre la música, sobre, digamos, formas de generar procesos en las comunidades, etcétera, a través del estudio y compromiso, digamos, estudio de la música y del compromiso social. Bien, ya con esa visión, digamos, un poquito más clara de las diversas tradiciones, diversas posturas y la manera como se entiende desde este territorio o desde estos territorios latinoamericanos, y pues más concretamente Colombia, donde estamos parados hoy en día, yo quisiera preguntarles, para los investigadores jóvenes que estamos acá, ¿cierto?, o otros investigadores también, a los que les interesen este tipo de acciones, este tipo de proyectos con un interés político, con un compromiso más orientado hacia la justicia social, hacia, de alguna manera, transformar esa desigualdad. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer los investigadores que nos interesan este tipo de metodologías, enfoques y temáticas? De repente, de lo que ustedes desde su experiencia saben que se ha hecho, ¿qué vacíos faltan por llenar? O definitivamente, ¿qué tipo de acciones que han sido importantes desde el comienzo en su experiencia con este tipo de enfoques se tienen que seguir realizando? Es decir, de aquí hacia el futuro, estas nuevas generaciones de investigadores, ¿cómo podemos orientarnos hacia este tipo de práctica? Bueno, yo creo que lo que dijo Carlos abre algunas perspectivas para nosotros, que esos movimientos intelectuales en el campo académico no son solamente determinados desde adentro del campo académico. Entonces ellos están, de cierta manera, en relación directa con las circunstancias, las coyunturas en que la vida académica, de cierta manera, se produce. Y así como en Colombia fue importantísimo la emergencia de los movimientos indígenas, palenqueros, afrodescendientes, de comunidades urbanas, rurales, campesinas, etc., para la emergencia de las IAP en los años 60, para las transformaciones del campo académico en ese compromiso. Eso es un tema de Luis Guillermo Vasco también, como diferentes generaciones aquí en Colombia respondieron a estos retos. ¿Sí? Él hace una crítica a Falsborda, la idea, por ejemplo, de devolución, que es una crítica directa hecha por Vasco a Falsborda y Falsborda y sus colaboradores. La idea que los académicos tendían en la primera generación a concentrar la producción misma de conocimiento, y eso no era compartido exactamente con sus interlocutores locales en las más diferentes experiencias. Y la generación siguiente procura romper esta dicotomía. Todo eso con mucha dificultad. Yo me acuerdo un texto de Vasco en que él empieza por referirse a retos que un alumno suyo lanza a él en una clase, diciendo: no, tu trabajo también es una exploración de los pueblos, etcétera, etcétera. Siempre que el académico se acerca de las comunidades excluidas y violentadas, etcétera, hay algún tipo de exploración logrando.
Entonces, esto yo creo que es, como dijo María Eugenia también, muy apropiadamente, es un proceso que comporta avances y también recuos, ¿sí? Mucha frustración también, mucha gente que se acerca una vez o otra de nuestro trabajo y dice, esto es tan bonito y cosas así. En los Estados Unidos particularmente todo es muy bonitinho y todo. Qué compromiso. Y yo digo, mira, para mí esto todo es una especie de fracaso bien sucedido en pequeña escala, pero un gran fracaso, porque la necesidad misma que ese tipo de trabajo sea aún necesario es una tragedia en sí. Sí. Yo no tengo ilusiones, que, como dijo Carlos, nosotros no pretendemos ser héroes y visionarios, nosotros procuramos responder a los movimientos que la sociedad está, de cierta manera, produciendo. Y tentando ser sensibles a los movimientos más contundentes, ¿sí? Que son necesarios a nuestra sociedad. María Eugenia puso de una manera magistral, la sociedad está hoy se desintegrando. Yo hablé de eso ayer. Las sociedades nacionales, la idea de región, la idea de cooperación multilateral, todo eso está como que desapareciendo como agenda pública, en un mundo en que se piensa que dinero puede producir dinero para cada vez un número más reducido, un número cada vez más reducido de personas, y que prescinden de la mayoría de los habitantes de la Tierra. Eso es el mundo en que estamos nos moviendo hoy, ¿sí? Entonces, la universidad, por el privilegio que estas mismas sociedades nacionales nos conceden, tiene una gran responsabilidad en todo eso, ¿sí? Mi maestro, Guerra Peixe, que hizo investigación de las músicas tradicionales en los años 50 y fue como que autodidata en todo eso y con descubiertas geniales y todo, él tenía una idea de etnomusicología aplicada, que es la aplicación de los conocimientos generados en la investigación de las músicas tradicionales en el campo de la música de concierto. Eso está en esta conferencia como que volviendo a cada momento. Bela Bartok, hoy Christopher mencionó a Bela Bartok, que las mismas cuestiones están allá. No queremos repetir lo que es el tradicional, queremos modificarlo y hacer un folclore, como decía Villa-Lobos, le folklore c'est moi. ¿Sí? Entonces eso ya está planteado hace mucho tiempo, la idea de... Pero yo creo que hoy nosotros tenemos esa conciencia y quizás no solamente hoy. Hablábamos de Isabel Aretz en el INIDEF, la creadora del INIDEF, junto con su esposo Luis Felipe Ramón Rivera, venezolano, Isabel Aretz, argentina. Hace 6 años atrás yo descubrí las composiciones de Isabel Aretz. ¿Cuántos de ustedes ya escucharon las composiciones de Isabel Aretz? Por favor, levanten sus brazos. ¿Saben dónde están? En un lugar muy secreto llamado YouTube. ¿Sí? Yo procuraba textos de ella y todos. Súbito me veo con las composiciones de Isabel Aretz de los años
40 y cosas así, son muy más avanzadas de que los nacionalistas, los Villalobos de la vida que tienen hoy toda la fama y todo, con clara inspiración en los imaginarios sonoro-musicales de los indígenas, tema de sus investigaciones, pero jamás planteó este tipo de producción. Esa es una cosa que hacía también, porque tenía formación para eso. Jamás planteó eso como una extensión premeditada, puede ser premeditada, ¿sí?, de su investigación. No estaba en su horizonte. Y es genial. Se podría hacer como que un truque de mágica, sí, un truque de mágica, y decir, bueno, truco de magia, y decir, bueno, vean, la compositora más original de América Latina salió de una experiencia aplicada. Eso no era su intención. Entonces, tenemos que ter, yo creo que tenemos que hacer antes de más nada un estudio más aprofundizado. Esta fue incluso nuestra intención en invitar a Carlos, María Eugenia en 2006, Carlos en 2017. Invitamos también a Inocencio Ramos para hacer la charla de apertura de la ABET de 2015, de la Asociación Brasileira de Etnomusicología. Fue impartida por un indígena, ¿sí?, la charla central de apertura. Y tuvimos también representaciones de indígenas de Chile, de Argentina, de varias otras, una especie de ABET indígena que fue muy interesante porque consistía de performances y discusiones que iban por la madrugada, hasta las 2 de la mañana, subvertiendo todo el concepto de tiempo, de conferencias y todo. Entonces, y nosotros procuramos hacer lo que en Brasil, estar abiertos a estos nuevos formatos. Cuando María Eugenia esteve en el pasado, estuvo en Maceió en 2006. Teníamos siempre, por ejemplo, pensar el propio diseño de la conferencia, de una conferencia académica. Entonces teníamos mesas generales con temáticas generales, invitados por la mañana. Después del almuerzo, 2 horas de discusiones libres, ¿sí? Todos, indistintamente, profesores, alumnos de pregrado, posgrado, artistas y todos, ¿sí?, sabedores de varias tradiciones, y planteaban sus temas con, vamos a decir, las discusiones de la mañana aún calientes, ¿sí? Y esos tenían una relatoría que procuró entonces hacer como que un recorrido de cómo se podría producir un conocimiento más horizontal en el seno de una conferencia académica que en general es estructurada muy verticalmente. Entonces, experiencias como esas, eso es acordado aún hoy por muchos participantes de esta conferencia como algo, un marco en nuestro trabajo allá. Entonces yo creo que esas son posibilidades que hay por ahí para ser exploradas. Bueno, yo quisiera matizar un poco mi posición, digamos, yo sí, se llame como se llame, me parece que hay una dimensión de lo que hacemos que
así sea aplicada o no sé cómo se llamará, pero que tiene una dimensión como laboral. Y yo entiendo también que muchos de ustedes o muchos incluso de nosotros en determinados momentos pues no les interesa ir por allá a una comunidad ni nada de eso, sí, y que tienen otro tipo de intereses personales, musicales, académicos, etcétera, etcétera. Pero me parece que sí lo que nos deja esta perspectiva política latinoamericana es como un respeto por las otras personas con las que hacemos la investigación, un respeto a sus músicas, un respeto y un manejo ético y sobre todo pensar a quién beneficia, o sea, eso que nosotros de alguna manera digamos producimos a partir de lo que de esa relación con estas personas muy generosas muchas veces que nos abren su casa y todo para enseñarnos algo, a veces nos cobran, pero en fin, pero digamos aún así son personas muy generosas en compartir su conocimiento. Luego la preocupación también es éticamente lo que vamos a hacer nosotros después, de qué manera lo beneficia, ¿no? Beneficia no solamente a ese individuo, sino digamos a esa comunidad, a ese grupo. Hacer este tipo de trabajos como el que hemos venido haciendo nosotros es muy fácil cuando uno se relaciona con comunidades organizadas, que ha sido el caso nuestro. Cuanto más organizada está una comunidad, afro o lo que sea, más fácil es el trabajo. Es más difícil entrar, pero una vez que entras y construyes una relación colaborativa de la cual van a ellos a ganar, el trabajo es muy fructífero y de largo plazo. Lo que me preocupa es en comunidades que están muy golpeadas, muy divididas, digamos, como yo pienso que también ahí el trabajo musical puede hacer cosas, como experiencias que ha habido, por ejemplo, en las comunas en Cali, en Agua Blanca, etcétera, etcétera. Digamos, ahí también tiene mucha labor que hacer. Pero al menos yo pienso que así no hagamos este tipo de proyectos de largo plazo y de todo eso y de involucrar a las comunidades. Me parece que sí me gustaría dejar esa reflexión de decir, bueno, esto que hacemos, además de beneficiarme a mí o por lo menos darme una satisfacción, porque de pronto no hago plata con esto, pero sí me da una satisfacción experimentar esto, hacer esto, pero de alguna manera como esto genera también un beneficio a estas personas y sobre todo a estas comunidades, y cómo generamos unos productos o un trabajo colaborativo con ellos, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, organizan conciertos aquí, los traen, y eso para un músico de provincia es muy importante, que lo lleven a la capital. En el caso nuestro, por ejemplo, son felices, o sea, en el Cauca el mejor músico es el músico salidor, el que lo llaman a tocar por fuera, ese vuelve con un prestigio impresionante, ¿no? Y pienso que hay que ir haciendo cosas. Por ejemplo, el caso del profesor con su obra sinfónica y con su adaptación a orquesta sinfónica. Yo recuerdo cuando empecé en el Cauca, me acuerdo que los profesores de esa misma universidad, del conservatorio, se reían de la música campesina y decían, eso está muy desafinado, les debería dar vergüenza venir a un concurso con esta música. Y ahora tener el valor de ponerlos en la tarima y al lado de la orquesta sinfónica con sus instrumentos y tocar, yo pienso que todo este tipo de acciones generan una valoración de la diversidad, un reconocimiento del otro, y pienso que tal vez no todos tengan esa vocación o esas posibilidades de hacer trabajos como el de toda la vida de María Eugenia o de Samuel, pero me parece que todos tenemos una responsabilidad ética y social con el trabajo musicológico y con la investigación. Muchas gracias, Carlos. María Eugenia. Perdón, María Eugenia. Hay una cosa, me parece que hay muchos archivos ahora que hay que traer. Sí, en el caso de lo que está haciendo usted. Por ejemplo, en Gotemburgo hay música en Bera Chamí y documentos de los Bera Chamí y de los Thule impresionantes. En Alemania, yo estoy trabajando ahora con un archivo de los capuchinos del año 30, donde tienen colecciones de instrumentos, partituras, de todo. O sea, me parece que eso hay que llevarlo, hay que de alguna manera repatriarlo
llevarlo a las comunidades y hacer procesos ahí sí creativos de remontaje, de reflexión, porque incluso, por ejemplo, los Embera están muy golpeados. O sea, la última vez que los vi presentarse en Bogotá estaban con una flauta dulce de pasta, ¿sí? Entonces me parece que hay eso, las comunidades que han abandonado un poco sus tradiciones, el recuperar estos archivos también podría ayudarles. Me parece que eso hay un tema interesante para trabajar. Comparto lo que han expuesto Samuel y Carlos. Quisiera insistir en 3 aspectos muy cortos. Chicos, jóvenes, profesionales, a quienes no alcanzo a ver plenamente, pero sí los veo con el corazón y con las ganas. No se queden solo en la música. Conozcan ese sentir esencial de la gente con la que trabajan, esa historia, esos valores, esas relaciones de la música con la economía, con la historia, con la memoria. Es muy importante que ustedes se apropien de eso. No solo la música, bien vale, las estructuras, excelente, pero traten de captar, si podemos decir, el espíritu esencial que mueve estas prácticas musicales. Primera razón. Segundo, aprovechen todas las tecnologías que puedan, conscientes de que estas bases populares no han estado inmersas en el manejo, en la capacitación suficiente y en el poder adquisitivo para empoderarse, como nos ha tocado hacer a nosotros con esfuerzo en los grupos de investigación y en las universidades. Pero busquen la manera de que las personas con quienes trabajan se vayan empoderando y vayan explorando. Creo que es una cosa importantísima la experimentación. Atrévanse a experimentar, atrévanse a innovar con lo que hay. No creemos falsas expectativas en los grupos, en las comunidades. Trabajemos con lo que hay. Y simplemente para terminar, quisiera invitarlos a que escucháramos una tesis, una obra que hace parte de una tesis de maestría de un muchacho joven, 21 años, bandolista, muchacho de extracción popular, con un gran esfuerzo, y como tanto su trabajo de pregrado como bandolista y como compositor lo orientó a escribir para niños, jóvenes y adolescentes, y ahora el trabajo de posgrado, de maestría, lo enfoca no solamente al conocimiento profundo y a la experimentación con la bandola andina que conocemos, o lira, como la llamaron en algunos momentos, sino hacer de este instrumento un instrumento solista. Llamo la atención sobre la manera de trabajar de William Humberto Posada, así se llama él, porque siempre ha tenido en cuenta a su sociedad, a los niños, a los jóvenes, en este momento a los músicos profesionales, y ha innovado haciendo propuestas de grafías para los micrófonos nuestros que no solamente puedan ser útiles a la bandola como instrumento de cuerdas fixadas, sino a otros instrumentos en toda América Latina, en el mundo. Y quisiera que viéramos lo de William, porque con recursos muy escasos ha hecho un trabajo grandioso. William es egresado reciente de la maestría en músicas de América Latina y el Caribe, en el área de investigación, composición, experimentación de formas
que abre las posibilidades tanto a músicas, digamos, comerciales o a músicas en comunidades indígenas, músicas pedagógicas y músicas, digamos, de nivel artístico. Es solamente un minutico y 40 tal vez, y que sea William y que es la música la que los motiva. Swing para bandola sola, swing percusivo para bandola sola. William homologa 4 instrumentos de percusión, comenzando con la cuerda o zambumbia del Huila, el Tolima, el Cauca. Continúa con la timbaleta, luego con lo que llamamos en alemán Glockenspiel o arpa de bandas militares o bandas marciales, y termina con el gamelan, pero él lo llama gamelan criollo. Bueno, realmente feedback. Aló. Muchísimas gracias entonces aquí a los 3 profesores invitados por este gran, digamos, viaje, este paso por este tipo de enfoque disciplinar
que tiende a ser marginado dentro de las academias, ¿cierto? No siempre tiende a ser como enseñado de una manera explícita, como un enfoque relevante, que muchas veces no hace parte de estas historias disciplinares. Por eso este tipo de encuentros pues son fundamentales, y que podamos tener pues de la experiencia misma de los actores que los han vivido, han ayudado a desarrollarlos, los han implementado. Y bueno, creo que de lo que han dicho todos quedan algunas lecciones o algunos parámetros muy claros. Uno tiene que ver pues el compromiso con las personas, es casi como la humanización de la investigación, ¿cierto? Lo decía María Eugenia, ver más allá de la música, ¿cierto? Entender, digamos, la desigualdad social, ¿cierto? Y actuar de una manera muy ética, ¿cierto? Realmente entender desde dónde se hace la investigación, qué propósito tiene la investigación, ¿cierto? ¿Es un propósito que de pronto es mío o es un propósito que viene de la comunidad con la que estoy trabajando, en el caso de que estemos trabajando con alguna comunidad? Y otra pregunta que yo añadiría y que tiene que ver pues con la definición de Samuel, la que fue derrotada abrumadoramente en ICTM, y es el hecho de que la investigación va a tener un resultado concreto. ¿Cuál va a ser ese impacto que va a tener esa investigación, ¿cierto? Desde antes de uno empezar el proyecto hay que pensar cuál va a ser ese impacto, ese posible impacto, ¿cierto? Está la idea, digamos, en las consideraciones éticas de la investigación está ese principio básico que es el de no hacer daño, ¿cierto? El principio de do no harm, ¿cierto? No hacer daño con el trabajo que voy a hacer. Eso es algo que de pronto uno no lo tiene de manera tan consciente en la parte, digamos, frontal de la conciencia cuando uno empieza a desarrollar su proyecto, y creo que pues algunos de estos principios, muchos de tipo ético, muchos de tipo político, muchos de tipo social, pues son fundamentales para este tipo de enfoques, este tipo de aproximaciones a lo que puede ser la investigación musical. Y pues bueno, por favor démosle las gracias a nuestros miembros de esta mesa. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por moderar este momento histórico. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Quedo a la espera de los materiales.